a Federico Pinedo. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Federico Pinedo estuvo allí en el Senado. ¿Tu impresión sobre esta reaparición de Cristina? La verdad está un poco choqueado porque esa era una sesión para designar autoridades del Senado. Es antes de que empiecen las sesiones del Congreso, nada más que para eso, para designar autoridades. El kirchnerismo no me votó para presidente provisional. Las veces anteriores sí, pero esta vez no. Y bueno, se ve que ellos dedicaron el espacio a comenzar la campaña. Y la campaña, por lo visto, tiene que ver con los delitos, ¿no? Y era toda una discusión sobre causas penales en las que ellos están involucrados, el gobierno anterior está involucrado. Y sostienen estas cosas, que los Estados Unidos se reúne, Trump y el Congreso americano y algunos otros señores, para ver si le pueden sacar unos pesos a un señor Echeves, que no sé quién es, que es un tipo que dice que tiene un campo en no sé dónde y que le quieren sacar $400.000. Entonces, una conspiración mundial para sacarle $400.000 a ese señor. Bueno, y no sé, una cantidad de cosas, que Macri es un criminal de guerra, y como si nadie hubiera visto otras cosas que no se hacen cargo, ¿no? De los bolsos, de la monja, de la ametralladora, del empresario que dice yo le pagué, del tipo que dice hice esta sociedad, fue la plata por este conducto, deposité en este banco, fue del banco al otro. Ahora los está persiguiendo un juez de Andorra, que supongo que no debe depender de Macri, el juez de Andorra. Así que toda una cosa, pero absolutamente destructiva, ¿no? Y frente a eso... Pero digamos, ¿eso fue el discurso la sesión de Cristina? No, de todo su bloque. Eran varios que hablaban tú, uno tras del otro. Yo lo que me di cuenta es que lo que estaban como prendiéndole fuego al sistema institucional, ¿no? Como que había que cuidar el Senado como un espacio de respeto frente a gente que quería prenderle fuego para hacer campaña. ¿Y el resto de los senadores peronistas? No, se quedaron todos callados. Supongo que no podían creer lo que... ¿Pero como un silencio cómplice o enojados por esta actitud? Como un silencio sorprendido, supongo yo. Porque además también los acusaba, decía, ustedes que hicieron acuerdos, como si hacer acuerdos en democracia fuera un pecado, cuando en realidad esa es la base del sistema democrático, ¿no? Igual asumió, da la sensación, ¿no? Porque Cristina Kirchner venía sin hablar, en silencio mucho tiempo, mejora cuando no habla, ¿no? Todo el mundo dice está mejor que antes cuando no habla, pero que asume, digamos, al Senado efectivamente, finalmente, como el refugio, digamos, ¿no? De su estadio, ¿no? Que sabe que está protegida, que el pedido de prisión que hizo Bonadío no camina, porque ya lo dijo Pichetto, y que entonces desde ahí ella formula toda esta situación, esta virtual lanzamiento de campaña también. Sí, ¿no? el problema que hay es que el Senado es un ámbito donde se basa en el respeto, y el respeto es la única manera que tenés de construir consensos, acuerdos con los demás sectores que no piensan como vos, para que a los argentinos les vaya mejor, ¿no? Para tomar decisiones que hagan bien a los argentinos, especialmente a los que la pasan peor. Entonces, si vos lo que haces es prenderle fuego a eso y tirarle y quemar todo para hacer campaña, diciendo que todos los demás son unos criminales de guerra, bueno, la verdad que me pareció como una cosa peligrosa y bueno, me pareció como que había que cuidar ese ámbito frente a esta cosa. No se puede hacer cualquier cosa, quemar las instituciones de la democracia, no se puede. Entonces... Pero ¿en qué párrafo concreto estaría la idea de quemar la institución? Decir que el presidente de la Nación es como cómplice de de todos los jueces, de todos los fiscales, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de los peronistas que hicieron acuerdos con el gobierno, que son cartón pintado y que son una basura y qué sé yo qué. Todo eso para meterla presa a ella, que es una inocente. Bueno, la verdad que era una cosa muy como peligrosa. Como yo decía, bueno, nos costó mucho construir estas instituciones para que todo se prenda fuego porque empezó una campaña. Me parece que hay ciertas cosas que tenemos que cuidar entre todos, ¿no?
Y eso los sorprendió a ustedes. A mí Ustedes me no tenían ni idea de por dónde iba a circular esta sesión preparatoria, por lo menos para cada bloque. No, pues el reglamento dice otra cosa, dice que es para designar autoridad, es antes de las sesiones, o sea, no está en funcionamiento el Congreso. Se reúne nada más que para eso. Pero además hay una cosa más, labor parlamentaria, que los presidentes de bloque tenemos antes de y las autoridades tenemos antes de la sesión para decir, bueno, en la sesión nosotros vamos a plantear tal cosa, tal otra, todo el mundo sabe lo que va a pasar. Esto, por supuesto, no lo dijeron y bueno... Pero, a ver, ¿podemos ver un fragmento? A mí no me molesta que hablen, pero digo, era peligroso lo que estaban diciendo, me parece. ¿Era peligroso? ¿Ustedes lo sentían como una amenaza? Como una amenaza sistémica, ¿viste? Vos decís, el presidente es un criminal, la Corte Suprema son unos criminales, los jueces son unos criminales, los fiscales también, la oposición, que no son oposición, también son unos criminales. Pero nunca habían escuchado una versión así de Cristina. Bueno, ¿Es una novedad esto o se parece a otros discursos? Era toda una cosa sistemática, hablaron todos los del bloque y dijeron estas barbaridades. Bueno. No, digo, ¿por qué no se confrontó ahí mismo en el, pues en el recinto? primero que no se puede. Pero ella lo hizo. A ella no le importa nada las reglas, pero las reglas son lo que te permite convivir en paz. Si yo ahora voy y te tiro un tiro por mucho lo que vos decís, bueno, dificulta nuestra convivencia, digamos, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que no se hacen. Y el reglamento dice no se puede discutir ese tipo de cosas. Ahora, teniendo en cuenta que... Pero de todas maneras, yo supongo que ellos quieren que entremos en eso. Que entremos en la destrucción total. Entonces, viste, son todos lo mismo, es una catástrofe. Y nosotros me parece que tenemos que cuidar otra cosa, que le haría mucho mal a la Argentina que la política sea esta especie de descalificación, de criminalización del otro porque es adversario tuyo. Pues entonces no podemos construir nada, tenemos que tirar la llave y que explote la Argentina. Digamos. Y bueno, no vamos a entrar en eso, tenemos otra responsabilidad nosotros, así que... simplemente nosotros dijimos, bueno, que estos señores digan estas cosas que dicen, nosotros vamos a cuidar este espacio democrático para que pueda trabajar para la gente, sencillamente, ¿no? Silvia. Sí, no, decía, tiene que ver con eso, pero teniendo en cuenta que la sesión se había convocado con un objetivo particular, como decía, cuando se pide la palabra por parte de los senadores, ¿se sabe con qué motivo es o a qué se van a referir? Hay un truco, viste que siempre las cosas parlamentarias tienen trucos y hay un truco que se llama hacer una cuestión de privilegio, que desplaza cualquier otro tema. Claro. Y entonces dicen, porque es una cuestión de privilegio y dice lo que quiera. Como no le puede cortar la palabra. Otro fragmentito vamos a compartir de lo que fue hoy el discurso preparatorio del Senado. Para plantear también una cuestión de privilegio, aunque debo confesarle a usted y a todos los colegas que yo plantee una cuestión de privilegio me hace sentir como media estúpida, ¿no? Porque seguramente el que está escuchando dice, claro, los privilegios que tienen los senadores, los diputados, los políticos. Bueno, miren, yo no sé, es evidente sí que algunos otros senadores o senadoras, políticos, diputadas o diputados pueden tener privilegios, pero lo que es esta senadora de la Nación, expresidenta de la República, 2 veces elegida por el voto popular, no es que tiene privilegios, ni siquiera tiene los derechos y las garantías que tiene cualquier ciudadano común en este país. ¿Verdad? A ver, ahora sí estamos al aire. Eso no es verdad. Hay jueces que han pedido el encarcelamiento de Cristina y no está presa porque es senadora de la Nación. Y porque tiene fueros. Los fueros son un privilegio para los legisladores. Son el privilegio. Bien, esto la verdad que predispone y presupone un año que va a ser muy complicado en el Congreso. Esto, digamos, yo hablaba en el inicio de la inauguración oficial el viernes. Bueno, ya fíjense lo que fue esta precuela de la película que va a empezar. ¿Cómo se va a manejar el Senado ahí? La veíamos también a Gabriela Michetti. Sorprendida, porque le decían que era parte de la confabulación mundial para meter presos a los opositores. Yo realmente creo que hay que tomar un poco de distancia de esto. Estas cosas te choquean un poco, pero tenés que tomar un poco de distancia y tenemos alguna responsabilidad institucional y tenemos que cuidar las instituciones y tenemos que cuidar espacios de racionalidad, de diálogo, de respeto, de construcción.
y tenemos que hacer el esfuerzo para hacerlo. Entonces, por más que haya un sector de la política que haga este tipo de construcción y de destrucción, yo creo que el resto tiene que cuidar la democracia deliberativa, de buena fe y respeto. Eso es la base, si no, no tenés código de comunicación. ¿Tienen hablando de código de comunicación, algún puente con alguien del kirchnerismo con el que puedan, sí, hablar, dialogar, acordar en lo mínimo? Sí, pero bueno, esto se ve que es una estrategia de campaña, no es una línea de pensamiento filosófico. Me parece que es una línea de campaña y bueno, están haciendo su campaña, bueno, vayan a hacer. Diríamos que va a ser el discurso oficial de parte de la campaña, seguramente la economía, y vamos a hablar ahora de economía y de las dificultades del gobierno, no tengamos duda que vamos a hablar ahora de eso, pero evidentemente, además de la economía, se va a machacar sobre esta cuestión. Aparentemente quieren hacer esta cuestión de lucha de criminales, pero bueno. Ahora, ¿cuál era la actitud que se vio mientras ella hablaba? No solamente de parte del oficialismo, sino un poco de los representantes del llamado peronismo alternativo con Pichetto a la cabeza. Pues digo, también los incomodó en algún sentido. Los incomodó, sí. Los incomodó porque el peronismo tiene muchas responsabilidades de gobierno y gobierna muchas provincias, tienen una representación parlamentaria importante. Y entonces ellos tienen responsabilidades de gobierno que saben que si no las ejercen, que si se transforman en unos incendiarios, el que va a sufrir es el pueblo argentino, ¿no? Porque las cosas que necesita el pueblo no las van a tener porque sus representantes están dedicados a quemar la pradera, pero el peronismo, y además los agredían, ¿no? Le decían que eran unos entreguistas, que eran papel pintado, que eran truchos, que qué sé yo. Así que supongo que están incómodos, pero estaban callados, sorprendidos, supongo, como yo. Pero me parece que ellos son gente que ha estado en el gobierno y que sabe que hay que cuidar al país, ¿no? Que no creo que entren en ese canal. Bien, va a ser interesante charlar con muchos de los que volvieron a frecuentar a Cristina y demás para pedirle sus opiniones acerca de esta reaparición de Cristina. Si no hay otra pregunta al respecto, podemos pasar a cómo imagina Pinedo el discurso de Macri en un año quizás el más difícil del gobierno, por lo económico. Yo me lo imagino, no conozco el discurso del presidente, pero me imagino que el presidente debería hacer un balance de gestión, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos logrado, y sobre esa base qué es lo que vamos a construir los argentinos para adelante. Claramente esto no es un tema que el presidente hace, sino que los argentinos hacen, un país, ¿no? La convivencia que todos construimos. Así que yo supongo que va a estar orientado a eso el presidente, se me ocurre a mí. Va a ser un recinto en la Asamblea Legislativa del viernes. Uno prevé que va a ser un recinto hostil, aún para el presidente. Por esta actitud de Cristina no van a faltar carteles, gritos, no de las gradas, porque ahora no se estila más llevar ese público partidario a las gradas, pero sí de los propios legisladores, que seguramente van a llenar de carteles la sesión por la situación socioeconómica o alguno que otro punto más. ¿El presidente cómo actúa en estos casos, Mauricio Macri? ¿Irá con un discurso corto, focalizado en 3 o 4 puntos, o va a ser un poco más abarcativo que otras veces? No sé, la verdad que no sé, pero se me ocurre que el presidente ha dirigido a la Argentina en tiempos muy turbulentos, muy difíciles, muy críticos, y el presidente va a ser candidato a presidente. Así que tiene que mostrar un escenario de los próximos años para dónde debería ir la Argentina y cuál sería el futuro de cada uno de los argentinos en ese contexto, ¿no? Me parece que eso es lo que el presidente tiene que hacer. Con respecto a las agresiones, insisto, yo creo que nuestra responsabilidad es cuidar las instituciones, el respeto, eso.
básicamente. Pinedo. Porque no es menor este tema. ¿Viste? Sí, Tanto no es menor, perdón, que yo no sé si vas en la misma dirección, Pablo, que el otro día, digamos, un músico, Miguel Mateos, en un festival en el Canal 7, termina insultando a Macri. Digamos, y van probando, como el adolescente que te escribe con aerosol y si vos no pintás y le decís nada, pinto otro cachito más y van pintando, pero ni que hubiera sido para Cristina o para nadie, digamos, un insulto a un presidente, quien quiera que sea ese presidente. Y parece que no hay un límite ahí, ¿no? Claro, porque ahí, por ejemplo, y eso era lo que quería preguntarte, de las anteriores asambleas legislativas, que digamos que es el lugar donde está toda la política argentina, ¿no? Porque están las dos cámaras. Está la democracia argentina. Claro, está y hay que todo darle ahí, peso ¿no? a eso, ¿no? Y claro, y me parece que algunas asambleas legislativas ya de Mauricio Macri fueron bastante difíciles para él, incluso pronunciar el discurso, el ruido, ¿no? Ya no de las gradas, como dice, de la gente que está en los balcones, sino de la propia legisladores, ¿no? Que ya no tienen un comportamiento adecuado, que están todo el tiempo vociferando, ¿no? Sí, como mucho la oposición, cuando estaba en desacuerdo con lo que le decía el presidente, no lo aplaudía. Esta era la manera de mostrar rechazo ante lo que decía. Pero en los últimos tiempos, y esto tiene razón Pablo, hasta se ve cierta agresividad de algunos legisladores, desde que gobierna Cambiemos, legisladores de la oposición. Lamentablemente hay gente que considera que si ellos no gobiernan, no es legítimo que otro gobierne. Y eso no es la democracia, ¿no? La democracia es que vos gobiernes porque te votaron. Y que si votan a otro, te que gobierne el otro. Y vos tenés que tratar de pensar en qué hacer para que tu país funcione mejor y que tu pueblo esté mejor. Pero no es la mayoría eso. Yo creo que la mayoría hace una cosa legítima que es expresar su punto de vista. Y hay algunos que están en contra de lo que opina el presidente, que está todo muy bien, y que lo tienen que manifestar y está perfecto que lo manifiesten, y que quieren proponer caminos alternativos y es lo que tienen que hacer. Pero entre eso y faltarle el respeto a la institución democrática argentina, lo que estás poniendo arriba es la forma de convivencia de la Argentina. Es decir, vamos a insultar, a degradar, a destruir la forma de convivencia en paz de los argentinos a las pedradas, por decir cosas que también pasaron hace poco tiempo, o no, o la vamos a cuidar, porque es más importante convivir en paz y tratar de que las cosas vayan mejorando porque el pueblo considera que este es mejor que el otro. En un ratito vamos a preguntarle a Darío Lopérfido qué piensa, va a estar con nosotros, sobre Miguel Mateos insultando al presidente y esta cosa como de ciertos artistas de ir probando a ver si no simpatizan, cómo lo pueden manifestar. Quiero volver al último cachito que nos había quedado de cómo Cristina acusa a los jueces de estar en una persecución conjunta contra ella. A ver. Y en la Argentina siempre tenemos una capacidad para ir un poquito más allá de lo que hay en otras partes. Conocíamos el Lavallato, la articulación de lo mediático, de lo político, pero en la Argentina le agregaron algo más. Además de armar operaciones políticas para dejar afuera a los dirigentes de la oposición en serio, además de estigmatizar a dirigentes políticos opositores, en el medio los funcionarios judiciales se dedicaron a hacer negocios y extorsionar a la gente. El argentino y los argentinos tenemos una creatividad reconocida por todo el mundo, hemos refundado también el lawfare. Le hemos agregado la extorsión, la recaudación por parte de funcionarios judiciales, además de la impugnación a los políticos opositores. Bueno, está planteado ya duramente en estos términos, persecución política, la idea de que hay un entramado para que la oposición real, y ahí ella distingue y se considera o considera el kirchnerismo como la oposición real de acceso posible al poder, me parece que desestimando al peronismo federal o otras alternativas, digo, al gobierno como parte del entramado. A propósito de eso, yo quiero preguntarle a Pinedo por las últimas decisiones de la Corte, que no parecerían muy afines, por lo menos en
cuanto a las decisiones económicas del caso Badaro, esto sabe muy bien Silvia Stang, si los jubilados deben o no pagar ganancias. Digamos. ¿Cómo interpretaron ustedes, uniendo la acusación de Cristina, lo que tiene en agenda la Corte Suprema? Yo creo primero que es muy incorrecto decirle a los argentinos y al mundo que en la democracia argentina los opositores son José López con sus bolsas de plata, Ricardo Jaime con sus aviones ultrasónicos y sus barcos y sus no sé qué, la gente que se robó plata e hizo que chocaran los trenes y que se murieran un montón de argentinos, la gente que cobraba las rutas el 40% más de lo que se hicieron después las rutas. Entonces, eso no son los opositores de la democracia argentina. Esos son unos delincuentes, ¿no? Que está reconocido por ellos mismos, por los que cometieron los delitos y por los que le pagaron las coimas a esos tipos y por los hechos de la realidad que todo el mundo conoce y los bolsos que todo el mundo vio. Entonces, no se puede decir que esos son los opositores de la democracia argentina. Esos son unos delincuentes. No confundamos, ¿no? Segundo, o sea, perseguir a esas personas que los persiguen los jueces y los policías, como dice el sistema institucional, no es perseguir a los opositores, es perseguir a esos tipos, ¿no? La Corte Suprema falla por mayoría lo que cree que es el derecho. Habrá cosas que a mí me parecen más razonables o menos razonables, pero la verdad que no opino nada. No, Garabano sí opinó, dijo, quisiera creer que no hay una mayoría peronista en la Corte. Lo que pasa es que yo no soy nada antiperonista, entonces mayoría peronista en la Corte, a mí me parece que las cosas pasan por otro lado. Hay alguna gente que no es peronista que cree que todos los males de la Argentina hay que ponérselos al peronismo. La Argentina son todos buenísimos menos los peronistas. Y la verdad que es un disparate eso. No es verdad. Peronistas hay un montón de gente valiosa del peronismo que tampoco tiene por qué estar mezclada como esto de los opositores y los delincuentes. No es así. ¿Tienen miedo de que la... Perdón. Diga, Silvia Stang, por No, ya que habías preguntado por el tema de la Corte Suprema y los jubilados, quería llevar un poco el tema al Poder Legislativo. Digo, ¿hay alguna posibilidad de que ante este anuncio, bueno, de que durante este semestre se va a tratar en la Corte Suprema el tema de si los jubilados, por ejemplo, deben pagar o no impuesto a las ganancias, que desde el Poder Legislativo se impulse algún cambio en ese sentido? Hay que recordar que, bueno, los jubilados pagan ganancias porque es lo que dice la ley. Sí, es una ley que no es de ahora, ¿no? No es de ahora, por eso, de hace muchos años. Que pagan impuestos a los jubilados, me acuerdo que es un gran debate al principio del kirchnerismo, cuando el kirchnerismo decidió cobrar impuestos a los jubilados y no aumentar a todos los que no tuvieran la jubilación mínima. Sí. Y generó un montón de pasivos que la Corte Suprema terminó diciendo: la Constitución dice que las jubilaciones son móviles, ustedes no las movilizaron durante todo este tiempo, le sacaron toda la plata y lo tuvimos que pagar nosotros. Esa es la realidad. Entonces, ahora, yo no critico a la Corte por eso. Me parece que los que hicieron mal fueron los kirchneristas. Bien, yo tengo por mi parte la última, que tiene que ver con los serios problemas de la economía. Todas las semanas hay noticias de empresas de medianas, chicas y grandes también, o que reducen personal, algunas que cierran. Ahora había un fabricante de carrocerías de colectivos que estaba reduciendo, prácticamente cerrando, en la hipótesis de despedir un montón de gente. Procedimientos, aprendimos esta nueva sigla que es los procedimientos PPC, procedimientos preventivos de crisis. Con lo de Coca-Cola. Con lo de Coca-Cola, etcétera, digamos. Hay un poco de todo ahí. En todo lo que vos decís hay un poco de todo. Coca-Cola yo creo que aumentó los precios 80% en un año y se bajó la demanda. Flaco, aumentás el 80% de los precios en un año, es posible que baje la demanda, ¿no? Y que te compitan otros tipos, otras colas de otras marcas. Pero, o sea que hay un montón de cosas mezcladas, pero la situación es mala. Sí, porque en el cual las colas baratas, digamos, las bebidas colas baratas... Se comen un poco el mercado de la cara, por supuesto. Eso es obvio, ¿no? Pero porque hay algunas empresas grandes que, como la gente consume menos, aumentan el precio.
Y por supuesto van a consumir menos, ¿no? Pero bueno, en los periodos inflacionarios pasan esos desajustes Pero no tienen miedo que si la inflación se vuelve a repetir en 3,5, 3, 3,2, la inflación está muy gente alta. diga, no está dominado el tema, lo lamento mucho, les dimos la chance? No, no es un tema de chance, es un tema de los recursos que tiene la Argentina. Y la inflación está muy alta, la Argentina está haciendo lo que tiene que hacer para que no esté alta. Y eso es un proceso, no es una cosa que pasa un mes por ahí te sube la carne, te sube tal precio, entonces te sube el índice, pero la verdad, cuando vos haces lo que el Congreso argentino resolvió el año pasado, que es no gastar más de lo que tenemos, déficit cero, déficit primario cero. Y cuando vos tenés un Banco Central que dice no voy a imprimir billetes a lo loco para quitarle la plata a los más pobres, construyendo inflación, la inflación va a bajar. Eso no le cabe duda a nadie. Ahora, el problema es que mientras la inflación baja, no hay que perder las expectativas de crecimiento de la economía futuro. Y eso se lo tenemos que agregar a la situación actual. Entonces tenemos que hacer leyes para favorecer a las pymes. Estamos discutiéndolas con la oposición. Bajar impuestos, estamos discutiéndolo con la oposición. Generar apoyos adicionales para ciertos sectores de la economía, especialmente los del interior, las economías regionales, estamos bajando las cargas patronales. O sea, eso hay que hacer para que nos demos cuenta los argentinos que podemos ir para adelante y crecer de nuevo, que es lo que hay que hacer rápidamente. Bien, si digo un nombre, ¿podemos contestar muy rápido esto? Roberto Labaña. Muy cortito. Un tipo serio, una persona que piensa en el país y una persona que se ha probado en la gestión, punto. Tengo una buena opinión personal. Bien, gracias, Pinedo.